Entonces, lo que les decía era, si dividimos izquierda y derecha por W, primero, y además reemplazamos el precio de venta del bien no transable por su respectivo costo de producción, ¿está bien? Y como dividimos por W, esto se va, podemos obtener, digamos, una vez que llamo a esta variable E chiquita, a esta variable la llamo chiquita, a esta variable la llamo chiquita, puedo despejar, háganlo como ejercicio, ¿está bien? Eso queda como ejercicio y si no se los voy a dar, no para la semana que viene, pero lo tendrán que hacer para la otra, así no pierden la costumbre. Es posible obtener esta relación para cada uno de los dos bienes transables. O sea, es posible obtener una relación entre el tipo de cambio en términos del salario doméstico y la tasa de ganancia. ¿Qué nos dice esta relación? A ver si la tengo graficada aquí. Esta relación lo que muestra es, aquí están los dos sectores juntos, ¿está bien? A ver si puedo agrandar. Aquí tenemos una curva, perdón, una curva para el sector I y otra curva, no, estoy equivocado yo. Esta curva para el sector I y esta curva para el sector C. Son las dos curvas que muestran la relación entre la tasa de ganancia y el tipo de cambio. El tipo de cambio es, digamos, si yo fijo el salario monetario, mover el tipo de cambio es aumentar disminuir el salario en dólares. ¿Está bien? O sea, si yo me muevo de izquierda a derecha y aumento E chiquita, lo que estoy haciendo es aumentar E grande sobre W para un W dado y disminuir el salario en dólares. ¿Está bien? Eh, lo que muestra la relación para cada uno de los bienes T, para cada uno de los bienes T, ya sea el bien de consumo o el bien industrial, es que una caída del salario en dólares, o sea, un aumento del E chiquita, genera un aumento de la tasa de ganancia. Supongan que debería haberla graficado, pero supongan que tenemos una sola de estas curvas, cada una de estas curvas dice lo mismo, nos dice, para cada tipo de cambio, en términos del salario, nos dice el máximo o la máxima tasa de ganancia que puede soportar el sector. La curva me dice, decime el tipo de cambio, por ejemplo, E barra, si yo fijo el tipo de cambio, obtengo la máxima tasa de ganancia que puede aguantar, soportar el sector. Y está sacada de la ecuación anterior, digamos. De esta ecuación, repito, la voy a llevar para la otra cosa. De esta ecuación, para cada uno de los bienes T, borro esto, yo puedo obtener la máxima tasa de ganancia, decime el tipo de cambio, acá está expresado al revés, está expresado como tasa de ganancia, te doy el tipo de cambio, pero la idea es la misma. O sea, es como si hubiéramos puesto el eje de las ordenadas en el eje de las abscisas y viceversa. Decime la tasa de ganancia y yo te voy a decir
perdón, decime el tipo de cambio y yo te voy a decir la máxima tasa de ganancia que puede soportar el sector, que puede pagar el sector, dado su salario monetario y dado sus coeficientes técnicos. Entonces, ¿qué tiene de interesante esta curva? También la podemos leer al revés, por eso les decía, decime la tasa de ganancia y ¿qué te digo yo? ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir el mínimo tipo de cambio que puedo soportar, o sea, el máximo salario en dólares que puedo pagar para esa tasa de ganancia. Si yo estoy, a ver si, aquí, por ejemplo, en este punto, si yo tengo este tipo de cambio, no puedo pagar esta tasa de ganancia. ¿Está bien? Esta tasa de ganancia para este tipo de cambio, ningún sector la puede pagar. Sí puede pagar una tasa de ganancia más baja. O sea, todos los puntos que están por debajo de la curva son puntos asequibles en términos de configuración distributiva. Por eso, si yo quiero ganar esta tasa de ganancia, por ejemplo RI, este sector puede soportar un tipo de cambio más alto. O sea, puede pagar salarios más bajos en dólares. ¿Cuál es el máximo salario en dólares que puede pagar esta curva, este sector I, este que está acá? En cambio, el máximo salario en dólares a esta tasa de ganancia que puede pagar el otro sector es más bajo. ¿Y por qué es interesante esta curva entonces? Porque de alguna manera replica para una economía abierta, el comercio internacional, que toma los precios de las mercancías que vende afuera como un dato, la relación WR que habíamos derivado para la tasa para la economía cerrada. Es decir, una tasa de ganancia más alta necesita, si me muevo sobre la curva, o implica un salario en dólares más bajo. Y un salario en dólares más bajo, en realidad, es un poder de compra de los bienes que yo compro más bajo, porque los precios de los bienes que yo compro están medidos en dólares. Los bienes de consumo están medidos en dólares. Si yo tengo un salario en dólares más bajo, puedo comprar menores bienes de consumo, una menor cantidad de bienes de consumo porque sus precios están en dólares. Entonces, de alguna manera, esta relación replica la relación para una economía abierta entre el salario y la tasa de ganancia. Pero no solo me dice eso esta relación. Muestra que cuando el tipo de cambio se incrementa, los distintos sectores no pueden pagar la misma tasa de ganancia. Por ejemplo, si el tipo de cambio es E barra, el sector que puede pagar la tasa de ganancia más alta es el sector I. RI es la curva, digamos, esta curva negrita que estoy sobre, o sea que tiene una parte negrita y una parte más suavecita, es la tasa, es la curva que se deriva de esta relación para el sector I. Si yo acá pongo LI, BI, LNI, KI, obtengo para cada tipo de cambio la tasa de ganancia que puede pagar el sector I. Entonces, si el tipo de cambio es E barra, la tasa de ganancia que puede pagar el sector I es RI. Mientras que si el tipo de cambio es E barra, la tasa de ganancia máxima que puede pagar el sector C es RC, que está más abajo, digamos, es menor. Es esta que está aquí, digamos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me especializo en el sector C, obtengo una tasa de ganancia más alta que si me especializo en el sector I. Perdón, me especializo en el sector I, obtengo una tasa de ganancia más alta que si me especializo en el sector C. O sea, el sector I, es más conveniente para los productores, para los capitalistas. Los capitalistas no producen I o C
porque les da placer producir los bienes I o C. Producen I o C de acuerdo a cuál les permite pagar la tasa, obtener la tasa de ganancia más alta. Por eso, podemos pensar que la economía se va a especializar en el sector que permita pagar la tasa de ganancia más alta, y por eso podemos pensar el problema de especialización, es decir, en qué bien se va a especializar la economía, como un problema de selección de técnicas. Es un problema de selección de técnicas simplemente porque yo voy a utilizar la técnica, en este caso voy a producir el bien que permita pagar la tasa de ganancia más alta, pero también podemos pensar que son dos maneras de producir lo mismo. Podemos pensar que estas dos técnicas son dos maneras de producir lo mismo. O sea, que en vez de tener un bien C y un bien I, son dos maneras distintas de producir el mismo bien de consumo, con dos métodos distintos. Voy a utilizar el método productivo, ya sabemos que paga la tasa de ganancia más alta, lo que vimos hace dos clases. Entonces, la especialización, ya sea qué método voy a utilizar o en qué bien me voy a especializar, lo resolvemos como un problema, no como, es un problema de selección de técnicas. Y entonces, si el tipo de cambio es muy bajo, en el sentido de si es menor al valor E sombrero, me voy a especializar en la producción del bien I, que es el que paga la tasa de ganancia más alta. Mientras que si el tipo de cambio es mayor a E sombrero, me voy a especializar en la producción del bien C, cuya curva está por encima de la del bien I, y que me permite pagar una tasa de ganancia más alta. Si el tipo de cambio es exactamente sombrero, ambos sectores pueden pagar la misma tasa de ganancia, ambos sectores tienen el mismo precio, ambos sectores son igualmente convenientes. Solo de casualidad van a coexistir los dos sectores. Esa es una primera observación. En general va a existir uno u otro sector, depende cuál pueda pagar la tasa de ganancia más alta. Cuando el tipo de cambio es bajo, en este caso, me especializo en la producción del bien I, cuando el tipo de cambio es más alto, me especializo en la producción del bien C. Ahora, supongan que el tipo de cambio es E barra inicial. Supongan que el tipo de cambio inicial de la economía en términos del salario monetario es E barra. Y yo soy un policy maker que dice, bueno, quiero diversificar la estructura productiva. Si yo soy un policy maker, sé que si el tipo de cambio es E barra, me voy a especializar en la producción del bien I, porque es el que paga la tasa de ganancia más alta. Es decir, yo como policy maker puedo fijar el tipo de cambio en el nivel que quiero. Si el tipo de cambio lo fija el Banco Central y los salarios monetarios los acuerdan las uniones industriales, los sindicatos con los empleadores, con los capitalistas, bueno, el Banco Central fija el tipo de cambio. Lo que no puedo hacer es obligar a los productores a producir uno u otro bien. Digo, estamos asumiendo que hay libre competencia. Si los obligo a producir uno u otro bien, bueno, tengo un problema que ya no es económico estrictamente. Pero si el problema es económico, yo puedo fijar el tipo de cambio y yo sé que la economía va a producir el bien I, porque es el que permite pagar la tasa de ganancia más alta. Esta economía se va a especializar en la producción del bien I. Ahora, el policy maker puede decir, bueno, voy a devaluar para incentivar la producción del bien C y del bien I. O sea, voy a diversificar la estructura productiva. Y yo devalúo. Primero que si devalúo poquito, no pasa nada. Si llevo el tipo de cambio hasta un valor que está entre E barra y E sombrero, sigue siendo conveniente producir el bien I. O sea, devalué, bajé el salario
real, el salario en dólares y el salario real, aumenté la tasa de ganancia para el sector, pero no modifiqué la estructura productiva. Así que voy a tener que devaluar de manera considerable. Pero si devalúo y el nuevo valor del tipo de cambio es mayor a E sombrero, si el nuevo valor del tipo de cambio es mayor a E sombrero, lo meto por acá, yo modifiqué la estructura productiva, ahora va a ser más conveniente producir el bien C y no el bien I, pero no diversifiqué la estructura productiva. No es que voy a seguir produciendo el bien I y agrego al bien C. Produzco el bien C y dejo de producir el bien I. No estoy diversificando la estructura productiva. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Y por qué está pasando esto? Cuando yo devalúo, si vamos a la ecuación de precio del bien, esta es la ecuación de precio del bien genérico C, del bien genérico, que la voy a poner aquí al lado, para tener, a ver si puedo modificar esto. Estoy tratando de poner todo en una misma filmina para que lo puedan ver. Acá tengo, esta ecuación es de la que se deriva la de arriba, ¿está bien? Miren lo que pasa. Y acá nos sirve el razonamiento esrafiano que estábamos viendo en las primeras clases. Si yo aumento el tipo de cambio, si yo aumento el tipo de cambio, estoy aumentando el lado para un nivel de precio del bien C o del bien I dado, estoy aumentando el precio de venta, ¿está bien? Si yo parto de esta situación, el precio de venta aumenta y los costos de producción no aumentan todos en la misma proporción. No aumentan todos en la misma proporción porque los salarios no aumentan y los costos del bien transable, como no tiene bienes importados, tampoco aumentan en la misma proporción, salvo por el efecto de la tasa de ganancia, que ahora lo voy a discutir. Pero necesariamente cuando yo evalúo, y en esto se basa la idea de quienes abogan por un tipo de cambio alto, es cierto que si yo enfrento precios internacionales dados, mis costos aumentan menos que mis ingresos. ¿Ok? Porque si mis ingresos aumentan en la magnitud de la devaluación, o sea, si yo devalúo un 100%, mis ingresos aumentan un 100%, pero mis costos no se incrementan un 100%, porque mis insumos, mi salario en principio no aumentó, el costo del bien de capital doméstico no aumentó en la misma proporción, lo único que aumentó en la misma proporción es el costo de los bienes de capital importados. Porque su precio se incrementa con la devaluación. Entonces, cada sector se ve beneficiado en términos de ingresos y costos por la devaluación, si el bien es transable. Pero como los costos no se mueven en la misma proporción, por eso la curvatura de esta curva no es la misma en los dos casos, los costos relativos no aumentan en la misma proporción. Si hay un sector que tiene mucho bien importado, sus ingresos aumentan, pero sus costos aumentan proporcionalmente más que otro sector que no tiene mucho costo importado. Eventualmente, en el sector que tiene mucho costo importado, en este caso, el que tiene mucho costo importado es el sector I. Por eso su rentabilidad aumenta cada vez menos con la devaluación en relación al otro sector. Porque
si bien la rentabilidad del sector aisladamente aumenta, lo hace menos que el otro sector que tiene poco peso de bienes importados. Tiene mucho costo salarial, digamos, este sector, el sector C en relación al sector I. Entonces, cuando yo empiezo a devaluar, la rentabilidad relativa del sector C aumenta en relación a la rentabilidad del sector I. Los dos aumentan su rentabilidad, pero la del sector C aumenta más porque el peso de sus bienes importados es relativamente menor. Y entonces, cuando aumento el tipo de cambio, sus costos, que son básicamente costos salariales, se licúan. El sector I, en cambio, tiene, comparativamente al sector C, muchos costos importados. Con la devaluación, sus costos importados empiezan a aumentar relativamente más y sus costos salariales no son tan relevantes. Se licúan sus costos salariales, pero en la proporción costos salariales, costos de bienes de capital importados, el mayor peso se lo llevan los costos de bienes de capital importados. Cuando empiezo a devaluar, hay un momento, luego de la intersección, en la que el ingreso por los costos, por venta del bien importado afuera, más que compensa el incremento de los costos relativamente al incremento de los costos del otro sector. Y por eso la curva del sector C eventualmente pasa a estar por arriba de la curva del sector I. O sea, no solo importa el lado izquierdo de la ecuación, sino que también importa el lado derecho. Porque la tasa de ganancia depende tanto del lado izquierdo como del lado derecho. O sea, la tasa de ganancia es una relación entre ingresos y costos. Todos los sectores aumentan sus ingresos, pero los costos de algún sector aumentan comparativamente más que los costos del otro. En este caso, los costos del sector C son básicamente costos salariales, y cuando empiezo a devaluar, logro licuar mis costos salariales. Como no tengo costos importados, mi tasa de ganancia se incrementa en relación a la tasa de ganancia del sector I. La línea negra, lo que muestra aquí es que lo que sería la curva exterior, la envolvente exterior, para los distintos niveles de tasa de tipo de cambio. O sea, me dice cuál es la tasa de ganancia que va a ganar esta economía a los distintos niveles de tipo de cambio, y a veces es la tasa de ganancia que paga el sector C, a veces es la tasa de ganancia que paga el sector I. Se puede demostrar que la forma que hice de estas curvas no es arbitraria. Se puede demostrar, como les dije, que la relación entre tasa de ganancia y tipo de cambio es creciente y que es cóncava al origen, o sea, tiene la panza para arriba. Lo que también se puede demostrar es que estas curvas se pueden cortar más de una vez. O sea, yo acá supuse que se cortan solamente una vez, pero en realidad se pueden cortar más de una vez. Y ahora vamos a ver ejemplos de eso, y por eso la cuestión entre la competitividad y el tipo de cambio, la competitividad industrial, la productividad industrial y el tipo de cambio es mucho más compleja de lo que parece. Pero lo que me gustaría que sacáramos en limpio de aquí es que, si bien ambos sectores incrementan su tasa de ganancia, no es suficiente para determinar, para asegurar el incremento en la tasa de ganancia, no es suficiente para asegurar la posibilidad de diversificar la estructura productiva. Porque lo que me interesa no es la tasa de ganancia de un sector, sino la tasa de ganancia comparativa entre sectores. Y como las tasas de ganancia no se incrementan en la misma proporción, porque el peso de los insumos
y la proporción de los insumos en los costos es distinta, domésticas importados, hay un nivel de tipo de cambio por encima del cual se cambia la estructura productiva, pero no se diversifica la estructura productiva. La otra conclusión importante, más general y anterior a esta que estoy sacando, es que el patrón de especialización de una economía depende del tipo de cambio, es decir, depende de la distribución del ingreso, depende del valor de la tasa de ganancia, depende del salario en dólares o de la inversa del salario en dólares. Antes de seguir, quiero preguntarles si hay alguna duda con esto, si hay alguna inquietud, alguna reflexión que quieran hacer. No, ninguna. No, profe. Lo relevante es entender de dónde salen estas curvas, qué indican estas curvas, cuáles son los valores plausibles y no plausibles que pueden tomar estas curvas. Digo, nunca podemos estar por encima de la envolvente, porque significaría que la economía estaría pagando una tasa de ganancia mayor a la que efectivamente puede pagar. Y nunca vamos a estar por debajo de la curva, porque dado un salario, la economía va a pagar la máxima tasa de ganancia que pueda pagar. Dado un tipo de cambio en dólares, o dado un salario en dólares, tipo de cambio en dólares no, dado un tipo de cambio en términos de salario, o de un salario en dólares, la economía se va a ubicar en la mayor tasa de ganancia que pueda pagar, o dada una tasa de ganancia, la economía va a pagar el mayor salario en dólares que pueda pagar. Como vimos cuando estudiamos la selección de técnicas, la economía paga el mayor valor de la variable distributiva que puede pagar, residual, dada la otra. Dada la tasa de ganancia, el mayor valor del salario real. Dado el salario real, el mayor valor de la tasa de ganancia. Aquí estamos simplemente replicando esta idea. Ahora, otro límite que tiene la política, el límite principal es que ya la idea de que pueden coexistir sectores ya no se sostiene, digamos. No es fácil sostener esa idea porque los sectores no pueden coexistir, o uno u otro. ¿Se entiende el punto? Digo, no podemos diversificar. O existe uno o existe otro. Pero diversificar la estructura productiva, agroindustria, digamos, para ponerlo, o industria 1, industria 2, con el tipo de cambio, salvo que pagues tasas de ganancia distintas, salvo que los sectores puedan pagar tasas de ganancia distintas. Otro problema que tiene esta explicación es que yo supuse que el Banco Central puede fijar el tipo de cambio y dado el tipo de cambio la tasa de ganancia se acomoda endógenamente. Ahora bien puede ocurrir que la tasa de ganancia esté dada por su nivel internacional. ¿Está bien? O sea que la tasa de ganancia sea la variable exógena de este problema y que, dado el salario monetario, el tipo de cambio ajuste para dar consistencia a esa tasa de ganancia. Si la tasa de ganancia se reestrella, el tipo de cambio va a tender a ubicarse en el nivel E0, ¿está bien? En el nivel del tipo de cambio E grande sobre W, tal que el tipo de cambio chiquito es E0. Porque de nuevo, dada la tasa de ganancia, la economía se especializa en aquella producción que puede pagar el salario en dólares más alto. Si yo trato de devaluar, por ejemplo, porque tengo incentivos a diversificar, no a diversificar, sino a cambiar mi estructura productiva. Cambio la estructura productiva al sector, estoy en el sector I y quiero diversificar, quiero
pasar a producir sector C. Yo como policy maker sé que es más conveniente, o pienso que es más conveniente, producir C en lugar de I. Y digo, bueno, devalúo. Voy a devaluar el tipo de cambio a un nivel mayor a E barra, a E sombrero, porque yo sé que si devalúo menos que sombrero, no voy a cambiar la estructura productiva. Devalúo más que E sombrero y voy al nivel E1, disminuyo el salario en dólares y la tasa de ganancia se incrementa. Ahora, en esta economía lo que tenemos es una tasa de ganancia R1 que puede pagar más que la tasa de ganancia internacional R estrella. Si la tasa de ganancia doméstica es mayor a la tasa de ganancia internacional, y asumimos que la economía no solo es abierta al comercio, sino que es abierta a los flujos de capital, esta economía va a poder pagar una tasa de ganancia más alta que la internacional y eso va a incentivar la llegada de capitales. Eso va a incentivar la llegada de capitales y la llegada de capitales va a generar una apreciación del tipo de cambio. Porque van a entrar capitales y, en principio, eso va a generar una entrada de divisas que van a tender a apreciar el tipo de cambio. ¿Y hasta dónde van a llegar capitales? Y hasta que el tipo de cambio se aprecie lo suficiente para que la tasa de ganancia sea la misma que la que hay a nivel internacional. Lo que muestra este ejemplo es que cuando la tasa de ganancia es mayor a la internacional por efecto de la devaluación, pero hay libre movilidad de capitales, los flujos de capital que entran van a tender a apreciar el cambio hasta el punto en el que la tasa de ganancia vuelve a su nivel inicial. Es de alguna manera una manifestación de lo que se conoce como el trilema. Es decir, si yo fijo la tasa de ganancia y hay movilidad de capitales, el tipo de cambio tiene que acomodarse a asegurar esa rentabilidad internacional. Aquí no hay un problema de balance de pagos, sino que lo que hay es un tipo de cambio que asegura que la tasa de ganancia sea la misma fuera que adentro. ¿Está bien? Después uno puede meterse a hilar más fino, qué pasa cuando hay una distinción entre tasa de interés y tasa de ganancias, y el Banco Central puede intervenir y esterilizar la llegada de divisas. Pero a este nivel de abstracción que nos estamos manejando, lo que quiero mostrar es que si la tasa de ganancia está dada a su nivel internacional, la devaluación ya tiene algún problema. No se puede devaluar así como así. Tampoco apreciar, porque uno se encuentra expuesto a la competencia de capitales. Entonces, acá hay un límite más a la política devaluatoria, digamos, que es la potencial llegada de divisas que va a generar la tasa de ganancia más alta producto de la devaluación. Todavía no nos metimos en el salario real, o sea, en la posible resistencia del salario real. En esta economía, como les dije, voy a tratar de escribir un poquito acá, el salario real esencialmente es el salario monetario dividido el poder de compra o el valor de la canasta unitaria. ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice, ¿cuántas canastas unitarias, ahora vamos a hilar un poquito más en detalle, puede comprar mi salario? ¿Qué es lambda? Lambda es la canasta unitaria de consumo.
esa es lo que vimos en la primera, o en la segunda, o en la tercera clase, ya no me acuerdo, que está formada por, digamos, el vector lam- lambda C es la cantidad unitaria, o mejor dicho, la cantidad del bien C que consumen los trabajadores de manera unitaria, digamos. O sea, es la canasta, hay una canasta unitaria de consumo que tiene lambda C del bien C y lambda I del bien I. ¿Qué valor tiene esa canasta? Y esa canasta tiene el valor PC estrella por lambda C más PI estrella por lambda I. Esto es un producto vectorial, ¿está bien? Esto es PC por lambda C más PI por lambda I. Que es esto que está graficado, está escrito, digamos, de manera resumida. Aquí. Pasa que tengo... Esto es esto. ¿Está bien? Ese es el valor de la canasta unitaria en dólares. ¿Está bien? Porque estos son precios en dólares. Yo consumo lambda C unidades del bien C y lambda I unidades del bien I por canasta. Digamos, mi canasta unitaria tiene esto. El valor en dólares es el precio por el costo internacional. El precio por la cantidad internacional. Si yo quiero obtener el valor en pesos, multiplico ese valor por E. ¿Ok? Con lo cual, si yo quiero calcular cuántas canastas puedo consumir con mi salario monetario, yo tengo un salario monetario W, ¿cuántas canastas puedo consumir? Y voy a poder consumir W sobre E